Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo periodo académico. Vamos a ver en este segundo periodo la macroenseñanza de biología evolutiva. Bien, vamos a trabajar una modalidad virtual y para eso es muy importante que siempre manejemos nuestros canales de comunicación a través del aplicativo de Zoom, siempre de la mano de nuestra página institucional, también del libro Sabia y de la plataforma SM. También es muy importante mantenernos siempre activos y aclarar dudas de manera, digamos así, general a través de nuestro grupo de WhatsApp. También es importante nuestro mecanismo de comunicación por cibercolegios y por ende la subida de nuestras evidencias en la plataforma de Edmodo. Algunas de las enseñanzas que vamos a ver en este segundo periodo van a ser estas: las teorías sobre la evolución, evidencias de la evolución, variabilidad genética y evolución, mecanismos de la evolución, origen de las especies, clasificación taxonómica, filogenia y clasificación de las especies, y por último vamos a ver cladística. Bien chicos, entonces tenemos por ende una actividad inicial. Esa actividad inicial, como por ende, nos va a indicar de que tenemos que hacer un estudio de caso, y en este estudio de caso les voy a traer un cladograma. Este cladograma nos muestra la evolución de las aves. Entonces aquí vemos estos dos grupos de aves. Estas aves como tal ya estaban extintas y estas son las aves como tal las que conocemos actuales. Vemos cada uno de los grupos evolutivos en que fueron saltando hasta llegar a estos ejemplares como tal. Entonces, veamos aquí cada punto de cada rama lo que nos indica es una característica que fue mejorando con el paso del tiempo. Entonces es importante tener claro que a medida de que los animales fueron como tal evolucionando, nuevas características aparecieron en ellos. Entonces la invitación es a que ustedes participen en nuestra plataforma Edmodo y ustedes puedan como tal participar y escribir como tal, ya sea en su libro, en su cuaderno, eh, cuál es responder a las siguientes preguntas del nivel literal. Tenemos según el cladograma, ¿de qué grupo de organismos desciende las aves? Entonces miramos acá y obviamente aquí hay una respuesta muy acertada y simplemente tenemos que mirar la imagen. Esta pregunta inferencial nos pregunta: ¿cómo crees que influyó la extinción de los dinosaurios sobre la evolución de otras especies? Entonces ustedes van a argumentar por qué es importante mirar los procesos evolutivos que tuvieron los dinosaurios y cómo esto permitió que estas especies pudieran como tal estar, bueno, el grupo de las aves estar hoy en día. Y nuestro nivel crítico, esa parte que nos va a llevar un poco más allá, es cuál es la importancia de la evolución de nuevas especies. ¿Por qué es importante que ustedes creen de que nuevas especies como tal eh, estén, se estén formando cada día? ¿Y por qué crees que las especies se adaptan? ¿Qué permite, digamos, que las aves se adaptaran a las condiciones climáticas actuales? Entonces, chicos, esta es una actividad que podrán subir como tal sus evidencias en la plataforma de Edmodo creada para cada uno de ustedes. Entonces es importante tener claro nuestro concepto general de evolución, que la evolución como tal va a generar un cambio dentro de las especies y que estas especies como tal se deben adaptar de una manera u otra a dichas condiciones. Entonces es importante tener en cuenta que aquí mismo nos muestra que el hombre ha evolucionado y asimismo los instrumentos que el hombre usa también cada vez más son más avanzados. Por ejemplo, aquí miramos en este gráfico cómo el teléfono ha evolucionado a lo largo del tiempo. Mm, Aquí, digamos, muchos museos muestran cómo eran esos teléfonos y en qué año fueron creados, y después nos muestran un avance que 20 años después se modificó y se creó una estrategia para que esta
este proceso fuera mejor. Asimismo, las especies como tal, al principio han tenido unas características que con lo largo del tiempo han ido perfeccionando y han ido como tal manifestando para que estas habilidades se puedan extender a lo largo. Entonces, la evolución implica que hay un cambio de estructura en el ADN y esto puede modificar su parte externa. Entonces también debemos tener en cuenta que eh, la parte, digamos, la relación que puede existir puede generar como tal cambios. Por ejemplo, pensemos que el comportamiento de un niño a lo largo que va creciendo va mejorando y cada vez se va adaptando más a la sociedad. Entonces aquí hay una pregunta que me gustaría que dentro de nuestro Zoom ustedes me respondieran cómo ha surgido especies como el caballo y qué propósito como tal tiene la evolución. Hablando un poco de lo que son los caballos, debemos tener en cuenta de que miremos aquí los diferentes procesos evolutivos que ha tenido esta especie. Miremos aquí eh, que hace 50 millones de años eh, los la especie como tal, que en la cual se originó el caballo, tenía una estructura morfológica bastante diferente a las actuales. Miremos de que tenían como tal falanges divididas y que después de mucho tiempo esas falanges fueron cambiando, pasaron de 4 a ser 3. Después vemos que hace 20 millones de años esas falanges como tal ya iban siendo cada vez modificadas y vemos que hace 5 millones de años ya como tal esas falanges no existían y después vemos que la estructura ósea era un poco más rígida y así como tal es que vemos que la morfología va cambiando y que esa morfología se va heredando con el paso del tiempo. Entonces, tengamos en cuenta 3 aspectos fundamentales que indica la evolución. La primera como tal es que esas características se tienen que heredar. Es importante de que los padres transfieran esos genes a sus hijos y los hijos a sus hijos para que esas características se puedan mantener. Ahora, también debemos tener en cuenta que las poblaciones deben tener un éxito reproductivo. Ese éxito reproductivo lo que va a garantizar es que las especies puedan como tal dejar su descendencia. Y algo también muy importante es que esa descendencia debe como tal transmitir dichas características y ponerlas como tal a prueba. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí vemos un ejemplo muy claro que la evolución de los lobos tiene unas características diferentes y ahí miramos que una de esas características que hace este grupo bastante diferente es el pelaje, sus colmillos y el grosor de su piel. Ustedes saben, digamos, que los lobos se caracterizan por vivir en climas fríos y por ende deben tener un grosor de piel bastante fuerte para regular la temperatura corporal. Ahora, dentro del éxito reproductivo, existe un macho alfa que va a proteger como tal a su manada y este macho alfa no solamente dirige la manada, sino que también es el encargado de aparearse con las hembras y este va como tal a ejercer su dominio a la medida de que la pareja que haya elegido tenga como tal lobos que tengan como tal sus caracteres genéticos. Los lobos entonces han transmitido esa adaptación a sus crías. Le has demostrado, digamos, cómo cazar, cómo comportarse socialmente y cómo como tal deben ejercer cierta jerarquía dentro de ellos. Entonces, la idea es que cada vez los genes se adapten más y por ende, digamos, siempre exista dentro del grupo animales con diferencias por si esa diferencia puede
permitir de que la descendencia como tal no se extinga. Vamos a ver unas teorías evolutivas y yo les voy a invitar para esas teorías evolutivas que ustedes por el grupo de WhatsApp armen unos subgrupos y que ustedes elijan qué teoría les gustaría defender para que podamos, digamos, discutir y debatir qué teoría como tal de la planteada es la más acertada. Entonces, digamos, empezamos con la teoría creacionista. La teoría creacionista es la que todos sabemos. Tenemos un Dios creador que hizo al hombre a su imagen y semejanza, creó al mundo y al universo en 6 días y así formó todas las aves, los animales y todas las cosas que hoy en día conocemos. Hay una teoría muy similar, que es la teoría fijista, que es la que dice que las cosas no cambian, que todo se mantiene y que cada vez lo que se va reduciendo como tal es la biodiversidad, conllevándonos a una infinita extinción. Bien, tenemos los pensamientos de Lamarck y los pensamientos de Darwin. Lamarck y Darwin son son dos científicos que nos han demostrado que existen evidencias y que a partir de esas evidencias podemos sacar ciertas conclusiones. Bueno, Lamarck tiene una de sus teorías más fundamentales, que es la del uso y desuso de órganos. Él dice que los órganos que nosotros o que los animales usan se van a especializar y aquellos que no usan van a tender a desaparecer con el tiempo. Uno de sus argumentos fundamentales es el cuello de jirafa, pero bueno, acá tenemos un caso muy particular que es el de los ojos pequeños de los topos. Entonces, aquí lo que vemos es que ellos como viven de manera subterránea, ellos no necesitan como tal la vista para poder, digámoslo así, poder ver y por ende van desapareciendo. Em, entonces también acá tenemos unos principios de Darwin. Darwin es el que postuló la selección natural, conocido como el padre de la evolución, porque él habla de que las especies como tal deben adaptarse para poder sobrevivir. Entonces, él nos habla de que estas características se transmiten de los padres a hijos. Entonces también una de las cosas es que nos habla de la adaptación como un mecanismo que permite que las especies que tengan las características genéticas para adaptarse a ese ambiente son aquellas las que van a dejar descendentes y su descendencia va a adquirir como tal estas características genéticas. Ahora tenemos otra teoría acá muy interesante, que es la teoría del neodarwinismo. Ella no descarta el darwinismo como tal, sino que ahora con todo lo que es la biología molecular, lo que es el estudio de la mutación, ellos como tal, ellos argumentan de que sí, pero que hay unos factores que permiten de que los genes muten y que esas mutaciones como tal se vean reflejadas en las características genéticas de sus descendientes. Entonces, la teoría sintética lo que nos indica también es un poco la parte de adaptación, pero a través de las circunstancias que se pueden tener con el ambiente. Por ejemplo, aquí vemos una polilla y vemos que la polilla vamos a representarla con los alelos A dominante, A recesivo. Entonces el alelo dominante refleja un color claro, similar a la corteza del árbol, y el color oscuro, bueno, va a ser de manera recesiva. Entonces vemos que las polillas de color oscuro son presa fácil de algunos depredadores. Eso no implica que las que son de color claro o que se asemejan como tal a la corteza del árbol no sean, digamos, estén exentas de ser consumidas por un depredador, pero su característica similar al color de la corteza del árbol, lo que les permite como tal es tener
una mayor frecuencia fenotípica dentro de esa población, haciendo que las futuras generaciones, la mayoría de esas polillas, tengan como tal esa característica genética. Bien, entonces también acá vamos a tener los nuevos paradigmas. Entonces, esos nuevos paradigmas van a permitir de que ciertas características evolutivas se mantengan y se fijen y que se transmitan. También nos habla de la comparación evolutiva que nosotros vamos a tener con otras especies y que esas características como tal con las cuales nosotros nacemos, esas como tal se van a desarrollar y se van a extender como un patrón general dentro de nuestro cuerpo. Y bien, concluimos entonces con la participación que ustedes van a tener nuevamente en nuestra plataforma Edmodo. Bien, con eso ustedes no se les olvide inscribirse a la clase y recordarles que hay 5 preguntas, las dos son del libro Sabia, página 51 y página 53. Esas 5 preguntas, chicos, las vamos a socializar en la próxima clase. Entonces, un saludo muy especial y nos vemos.